¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a dar comienzo a este nuevo tutorial que les ha gustado muchísimo, muchísimo. Desde que lo presenté no han dejado de llegarme los mensajes y se los agradezco infinitamente. Está bellísima nuestra pareja de gnomos hermosísimos. Les cuento que están realizados con el mismo cuerpo base con el que hemos estado desde el año pasado realizando nuestra colección navideña. Así es que, como siempre, se paran solitos, y si ustedes ya realizaron alguno o varios de esos proyectos de la colección, se les va a hacer muy fácil. Tiene la peculiaridad de que el cuerpo base se hace facilísimo, facilísimo, así es que son ideales para vender porque no se ocupa mucho material, o para un adorno hermosísimo para su hogar. Sigan con la colección. Ahorita les voy a mostrar los que hemos realizado hasta el momento. El año pasado realizamos primeramente una galletita de jengibre que quedó hermosa, hermosa. Y este año ya le hicimos a su compañera la galletita de jengibre niña, así es que ya están acompañados en pareja también. Después realizamos a un muñeco de nieve, también bellísimo, es uno de los que más les gustó. Realizamos después al reno, hermosísimo, hermosísimo. Espero que este año nos dé tiempo de realizarle a su parejita una renita. Realizamos después a Santa y la señora Claus, hermosos también. Todos, les recuerdo que todos se paran solitos, me han mandado fotos de cosas hermosas que han realizado ustedes. Posteriormente realizamos un oso con un chalequito muy lindo, y finalmente, ya prácticamente al final, realizamos un pingüino que quedó maravilloso. El año pasado ya lo hicimos casi para terminar la temporada, pero ese pingüino está subiendo muchísimo de vistas también porque está muy bonito. Y pues ahora vengo a presentarles a esta preciosa parejita. Aunque están hechos prácticamente igual y eso les va a facilitar mucho su realización, vamos a ver las diferencias en que hay entre uno y el otro. Ay, amigas, aquí hay una pluma intrusa que quiso salir en el video. La vamos a quitar. Miren, el gorro es exactamente igual tanto en el gnomo como en la gnomo. Miren, igualito con esa piedrita en el centro del botoncito que se ve hermosa. Este par de cascabeles que suenan muy bonito y aparte lucen muy hermosos. Tiene sus hermosas trenzas que la diferencian del gnomo, y este detalle en las botitas que también lo tienen ambos, además de ese vestidito precioso que tiene la gnomo. Ellos se pueden parar solitos, ya lo hemos visto, ya sabemos en la anterior colección que es parte de los detalles con los que cuenta nuestra colección. Miren, ahí está, paradito solito, paradita solita, así es que la van a poder colocar en cualquier parte de su casita para que luzca hermosa. Como pueden ver, entonces, desde los pies hasta la cabecita, miren, está realizado todo igual en ambos. Ya vimos que el gorrito también es. La gnomo tiene, por ejemplo, sus trencitas con sus moños y su faldita. De ahí en fuera es idéntico. Créanme que se hacen tan rápido y fácil que son ideales para venta. Ustedes pueden ofrecer un trabajo así tan detallado a muy buen precio, pero realmente se hace rápido y muy fácil. Dicho lo anterior, vamos a que nuestra gnomo se dé su vueltecita. Ay, anda ahí con la faldita levantada. Miren qué bonito se ve esas piedritas que le pusimos a tanto ahí en la florecita, en el centro del botoncito, como en las botitas, se ve preciosa. Vamos a ver ahora al gnomo. Pues como pueden ver es prácticamente lo mismo, exactamente lo mismo, a excepción de la barba. Aquí está la florecita, los cascabelitos, la barba que le luce fabulosa, amigas.
y pues los detalles de sus botitas que se ven muy lindos. Así es que repito, fácil de realizar. Vamos a hacerle la prueba de fuego al gnomo para que se pare solito. Ahí está. Pues ya vieron, amigas, qué precioso, qué bonita le luce su barba, y cómo no, también va a dar su vueltecita. Ay, amigas, estoy bien contenta con el diseño de este par de gnomos. Quedaron hermosos y estoy muy satisfecha, además de que a ustedes les han gustado muchísimo. La verdad es que me siento contenta y satisfecha. Realmente fue un poquitito tardado llevar a cabo el diseño, aunque ya tenía yo el cuerpo base, ya hemos hecho muchos proyectos. No es así tan sencillo de que me siento y diseño. Hubo que hacer, deshacer, quitar, poner. Al principio hice una barba, no me gustó, la quité, hice otra barba, pero a final de cuentas estoy muy satisfecha con el resultado final, y mi agradecimiento eterno por el apoyo que dieron a este proyecto, o que están dando a este proyecto. La petición de siempre, no olviden suscribirse y dar like, por favor. Eso nos ayuda mucho a los creadores de contenido a seguir creciendo y seguir compartiendo con ustedes nuestras creaciones. Los invito también a ser miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios en el nivel intermedio es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros de nuestro canal ya tienen algunos días realizando a los hermosos gnomos navideños. Agradezco con todo mi corazón a Iliana Ayes, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Fabiola Marín Morales, Josie Sousa, Yolanda Torres Sangüesa, Azucena Osorio, Canal Luco, Jenny Vega, Lau Coria, Carmen Marlene, Elizabeth Ramos, Jimena Zúñiga y Brenda Almonacid. Muchas gracias a todas y cada una por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Antes de ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a nuestros gnomos, vamos a medirlo. Esto es muy importante, ya que en la pantalla no se aprecia el tamaño real de ellos, y pues muchas veces ustedes venden o simplemente quieren saber su tamaño. De la punta del lado, de la parte alta de la cabecita a los piecitos, mide 22 centímetros. Es el tamaño de la colección que hicimos aquí en el canal. El cuerpo base de esa colección es de 22 centímetros. Si lo medimos de la punta del gorrito, que es hasta acá arriba, mide 31 centímetros. Yo creo que se deben de medir desde arriba, si acaso ustedes los piensan vender. Una vez más les recuerdo que el cuerpo base, tanto del gnomo como el de la gnomo, están realizados exactamente iguales. De la punta de los piecitos a la cabecita vamos a hacer exactamente lo mismo. Así es que les va a resultar muy fácil hacer a la parejita. Como pueden ver, el color predominante es el color rojo. Ustedes pueden realizar las combinaciones de colores que más les guste. Todo el proyecto está realizado con hilaza de la marca Sinfonía. Sinfonía es una hilaza de algodón 100% mercerizada de altísima calidad. El hecho de que sea mercerizada hace que la hilaza tenga una brillantez y un acabado tan bonito que ustedes les va a encantar el resultado final, ya que es ideal para realizar amigurumis. Es de 2 milímetros de grosor y consta de 6 hebras. Esto es importante porque si en su localidad no consiguen hilaza marca Sinfonía, pues ya tienen una idea del grosor. Recuerden que si utilizan un grosor mayor, el tamaño final de sus gnomos será más grande. Si ustedes trabajan con un grosor menor, el resultado final será su par de gnomos más pequeños. Vamos a utilizar el color granate, que como pueden ver en este caso es el que predomina. Con el color granate vamos a realizar las botitas,
el pantaloncito. En el caso de la gnomo, además del pantaloncito, vamos a realizar esta orilla para que le quede su faldita. Entonces las botitas, esta parte de la ropa y el gorrito. Y también vamos a utilizar el granate para la orilla de la camisita de ambos elfos. Vamos a necesitar también el color verde hoja. Con ese color realizamos los detalles que se le ven hermosos en sus botitas, vean. Ese pequeño detalle hace que resalten mucho, mucho sus botitas. Vamos a requerir también el verde hoja para parte de sus medias, para su suéter, a estas líneas en color verde, y para la florecita que tienen en el gorro, color verde hoja. Vamos a ocupar también el color blanco. Con el color blanco vamos a hacer la otra parte de sus medias, vean, la parte blanca de su suéter. Eso es para ambos gnomos. En el caso de la niña vamos a necesitar el blanco también para hacer sus trenzas y para hacer la orilla de su vestidito. Ah, bueno, y este color blanco que va a ser en ambos gorritos también, ahí vamos a ocupar el color blanco. Necesitaremos el color carne. Con el color carne vamos a realizar las manitas con todo y dedito, la nariz y la cabecita. ¿Qué otros materiales vamos a necesitar para realizar a nuestros gnomos? Primeramente vamos a requerir 2 pares de ojitos de seguridad, un par para cada gnomo. En este caso vamos a utilizar ojitos de seguridad del número 8. Deben de preparar las respectivas arandelas. Entonces son 4 ojos y 4 arandelas. Para colocar los ojitos yo estoy utilizando estas como especie de pincitas, miren. Vamos a ver el ojito, esta es la parte de enfrente del ojito, aquí tiene como una especie de goma y aquí tiene un orificio. La patita del ojito va en el orificio y aplastan simplemente de la manera en que están viendo. Es opcional, si no tienen un artefacto como este, las pueden seguir colocando de la manera en que lo hacen generalmente. La verdad es que sí quedan bien, bien justitos, pero lo mismo podemos hacer tan solo con nuestras manitas. Así es que si los consiguen es simplemente esa felicidad que nos da tener artefactos que nos ayudan a nuestro trabajo. Vamos a requerir también un par de cascabeles. Yo los quería más grandes, esos son los que yo conseguí. En la bolsita que compré, que me costó 15 pesos mexicanos, venían esos 5, 2 rojos, 2 verdes y un dorado. Así es que yo decidí poner un rojo y un verde en cada punta. La verdad es que me gustó muchísimo. Vean el tamaño. A ver si aquí se puede apreciar. Ay, no se sostiene. Pero ya pueden ver más o menos el tamaño de los cascabeles que yo elegí. Repito, yo quería comprar los más grandes, pero no los conseguí más grandes. Yo creo que más grandes se va a ver aún más bonito. Así es que espero que ustedes sí los puedan conseguir. Vamos a necesitar piedritas plásticas. Yo compré esta planilla también ahí en donde venden productos chinos. Me gustó mucho, mucho esta en especial porque como pueden ver, tiene de diferentes tamaños y de diferentes formas y diferentes colores. Están estas pequeñas, estos circulitos, corazoncitos, y pues pueden utilizarse en diferentes proyectos por la combinación de colores y formas que nos presenta. Esta me costó, al parecer, si no mal recuerdo, 25 pesos mexicanos, pero créanme que vale mucho, mucho la pena comprarlo, sobre todo si se dedican a esto de realizar amigurumis. Yo utilicé las más pequeñas y en color rojo para ponerlas aquí en el centro de ese botoncito, y también las puse, miren qué bonito brillan, amigas, vean, y la cámara no le hace justicia, en vivo y a todo color brilla mucho, mucho más bonito. Es un detalle hermoso. También las puse aquí en el centro del adornito que llevan nuestros gnomos en sus botitas. Vamos a requerir un par de moñitos. Compré este también en los productos chinos. Trae varios pares de moñitos de distintos colores. Si no mal recuerdo, me costó 15 pesos mexicanos también.
Y como ven, traen un par de moñitos en color rosa claro, otro par en color rosa un poquito más oscuro como color salmón, el par de azul claro y el par de amarillos, y también el par rojo que fue el que le coloqué a nuestra hermosa gnomo. Vean, aquí están los diferentes colores. Me gustó mucho y seguramente vamos a estar utilizando más moñitos como estos en algún otro proyecto. Miren, aquí están los rojos que se le ven fabulosos a nuestro gnomo. Recuerden que si no consiguen los moñitos, tienen siempre la opción de tejerlos, que seguramente también se van a ver muy hermosos. En el caso del gnomo, vamos a requerir un pedacito de tela de esta que es como tipo peluche. La verdad es que le luce hermosa la barba. Van a cortar un triángulo. La parte larga del triángulo, que es la que está hacia arriba de su pantalla, debe de medir 14 centímetros. Es de esta misma tela que uso en mis tutoriales. Entonces, repito, la parte más larga del triángulo debe de medir 14 centímetros. Ambos extremos deben de medir 9 centímetros, y de la parte larga a la punta de la barba debe de medir 7 centímetros. Vamos a requerir silicón frío o caliente. Ya saben, no tengan miedo a utilizar silicón frío, pega tanto como el silicón caliente. En algunos casos van a tener la opción de coser si así lo desean. Vamos a requerir relleno sintético. Siempre se los digo, los amigurumis deben de ir perfectamente rellenos, que queden bien duritos. Esto hará que tomen la forma deseada según el diseñador o diseñadora, a menos que se les dé una indicación distinta. Por ejemplo, en este caso, esta parte alta de los bracitos no la rellenamos, con la finalidad de que los bracitos tengan una caída muy bonita. Solo rellenamos la parte baja, que está bien durita, así como también todo el amigurumi quedó bien relleno. Necesitaremos un par de plásticos. Estos plásticos miden aproximadamente 4 centímetros de diámetro, pero ustedes córtenlos al final. Estos se ponen aquí abajo con la finalidad de que nuestros amigurumis se paren solitos. Deben de estar planitos, pero no los corten hasta que hayan terminado de realizar su amigurumi, porque a lo mejor su material es diferente y el diámetro de su plástico va a variar. En este caso es de 4 centímetros de diámetro. Yo utilicé 4. Estos plásticos son de un folder. Venden folders de cartón y folders de plástico. De ahí yo lo estoy cortando. Pero una suscriptora alguna vez me dio la idea de que podríamos utilizar la tapa de la crema, del yogur, que son gruesas y muy planitas. Les paso el tip si quieren también utilizar ese tipo de material plástico. Incluso pueden utilizar el plástico de refresco o soda. Mientras más grueso su plástico, mejor. Vamos a necesitar 2 limpiapipas, uno para cada gnomo. Estos limpiapipas son para la punta del gorrito. Colocárselos ahí nos va a dar la facilidad de darle esta forma a la punta del gorrito. Este doblez que hicimos para que se vea así, lo pueden dejar derechito, lo pueden doblar de esta manera o del otro lado. Para esto nos va a ayudar muchísimo el limpiapipas. Uno para cada gnomo. Vamos a necesitar también un cartoncito que nos va a servir para cortar el cabellito. Mide aproximadamente 13 centímetros de largo por 5 de ancho. Así debe de ser, 13 centímetros. Si ustedes quieren las trenzas de su gnomo niña, van a cortar el cartón del tamaño que ustedes decidan. Así como vieron la que yo les presenté, corté las hebras de 13 centímetros. ¿Qué herramientas vamos a necesitar? Necesitaremos un crochet de 2.5 o adecuado al material con el que vayan a trabajar. Recordemos que los amigurumis se tejen apretaditos con la finalidad de que no se vea el relleno y mucho menos que el relleno se vaya a salir. Es recomendable usar un crochet medio número más pequeño.
Por ejemplo, en la etiqueta de marca Sinfonía nos pide trabajar con un crochet de 3 milímetros. Yo utilizo el de 2.5 para eso, para que el tejido quede bien cerradito. Así es que siempre vean la etiqueta del material que hayan ustedes adquirido. En la etiqueta siempre les va a recomendar el número de crochet con el que deben trabajar. Siempre trabajen con uno más pequeño. Tomen también en cuenta la tensión que ejercen al momento de tejer. Todo eso debe ser tomado en cuenta. Vamos a necesitar un marcador de puntos. Puede ser un marcador plástico como este que les estoy mostrando, o una hebrita, un pedacito, una hebrita que contraste con el color que estén trabajando en el momento. Es importante marcar el primer punto, ya que prácticamente todo el proyecto será elaborado en espiral. Vamos a necesitar una agujita lanera para hacer costuras en el momento necesario. Vamos a requerir también, amigas, unas tijeras. Vamos a necesitar alfileres. Esas son todas las herramientas y materiales que vamos a necesitar. Les pido por favor que se preparen, porque antes de lo que se imaginan, comenzaremos con la realización de nuestro par de gnomos. Gracias por el apoyo. No olviden suscribirse, dar like y nos vemos muy pronto.